Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast que hacemos desde la escuela Los Rebeldes. Y en esta ocasión, y como casi siempre, me acompaña Cristi. ¿Cómo te va, Cristi? Ahorita enferma, recuperándome de una gripe, esperando que se vaya este día. Pero bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo, o sea, en actividades, haciendo lo que hemos querido hacer con la de esa escuela, regresando con un escenario nuevo, probando cositas. Probando cositas, probablemente pues hará falta algunas que otra cosa, Ajustes. pero dijimos, bueno, ya que lo tenemos, hay que probarlo. Hay que probarlo. Y bienvenidos a nuestra salita de plática y de lectura. Así que pues esto es Los Rebeldes. Si usted es la primera vez que porque hay un par de nuevos suscriptores y no saben qué son Los Rebeldes, es un podcast que vamos haciendo desde hace 5 años y este es el episodio 139 o 140 si no mal recuerdo. Y platicamos de situaciones que pasan en el aula, alrededor del aprendizaje, tanto a veces perspectiva del profesor, a veces perspectiva de alumnos, a veces hablamos de situaciones a nivel profesional, pero todo desde una perspectiva un tanto saliéndonos de lo habitual, de buscarle siempre este camino distinto para entender, porque a veces ni siquiera llegamos a dar cierre, sino que simplemente es para entender la situación que está pasando. Y eso es Los Rebeldes, un espacio donde discutimos, o a veces ni siquiera discutimos, porque a veces simplemente planteamos una situación para que ustedes a lo largo de sus semanas o a los 15 días que trataremos de vernos nuevamente, pues investiguen y desarrollen un ejercicio que entre ustedes y nosotros podemos establecer un diálogo a partir de estos medios tan informales y tan impersonales como son las redes sociales. Así que empezamos. Sí. Sin más ni más. Veamos, episodio, ¿qué vamos a hablar? Fíjense que hace mucho tiempo, hace un rato, nosotros hicimos un episodio, que quizás lo voy a poner aquí arriba o abajo, de la tarea versus la inteligencia artificial. Ya han pasado más o menos 2 años de eso y dijimos, bueno, quizás es tiempo de retomarlo y analizar todas las situaciones que han pasado alrededor. Entonces, Cristi, ¿cómo lo vamos a hablar? ¿Cuáles son los puntos principales de la plática? A ver, contanos. Como siempre la de esa escuela, tratamos de intentar abarcar el entender qué es el punto que queremos bajo su contexto o entendimiento de qué es la tarea, y después vamos a ir abarcando ya la idea IA, cómo entra entre estudiantes, IA y docente. Definamos tarea y a partir de la tarea exactamente la conectamos con la inteligencia artificial. Sí. Ok, me parece súper bien. Entonces, tarea. ¿Qué es tarea? Es la herramienta para consolidar el aprendizaje y para fomentar la independencia en la mente joven, en este caso. En el estudiante, ¿no? En el estudiante. Porque si estás hablando de mente joven, estás pensando que solo chiquitos hacen tarea y no es cierto. No. La tarea solo cambia de nivel académico. Entonces, herramienta para consolidar el aprendizaje. Ok. Y que esta vincula el aprendizaje formal del aula con el aprendizaje independiente que puede tener cada persona que lo desarrolle. Es un ejercicio que vincula la formalidad de lo que sucede en el aula, más controlada por el profesor, y la independencia y la construcción de conocimientos, del estudiante a partir de esta actividad. O sea, es una forma guiada de construir, pero un poquito más orientado a la independencia, a la autonomía, exactamente, a la responsabilidad. Sí. Y al compromiso de desarrollar la tarea dentro de un marco ético. Sí, un marco ético. Exactamente. Ok, eso es una tarea. Ok. Vamos a entrar ya de golpe ahorita. ¿Qué ha pasado actualmente con esta tarea? ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Qué fama ha agarrado? Fíjate que yo creo y se acaba el argumento. Y ahí termina. En el contexto en el que vivimos, mi percepción hacia la tarea y sobre todo a partir de lo que se ve en redes sociales, a partir de
de esta interacción que tenemos con los estudiantes, sobre todo en los primeros años, y que tengo yo con los estudiantes del primer año, es que yo creo que la tarea se ve como una obligación sistémica, o sistemática, no sistémica, de que tenés que realizar. Para obtener a cambio. Para obtener a cambio una nota, para llegar a un requisito de una serie, de una checklist que el mismo diseño, más que diseño, la planificación de la asignatura pide, obliga, por lo cual la tarea se ve en un marco totalmente productivo, es decir, lo que importa es su resultado. Diferentemente que me certifique o me identifique como alguien que pudo lograr resolverlo o obtener. Sí, que logré un producto de esa tarea y que con ese producto yo voy a ser evaluado, entre grandes comillas. Aquí yo podría hacer un paréntesis, porque cualquiera podría decir, mira, Oscar, pero, o sea, decir, el producto es importante dentro de una tarea, porque ¿cómo evaluarías a un estudiante? Sí, si no se entrega. Claro, yo estoy de acuerdo con ese punto de que el producto es importante, pero lo es más el proceso que te puede llevar a desarrollar el producto. Por lo cual, en su jerarquía a nivel de la estructura de la tarea, el producto es muchísimo menos importante. Es más, yo lo descartaría en términos de evaluación, porque lo más importante en este pensamiento... A nivel académico. Tarea. A nivel de la tarea, quizás no acá, no, porque pues también puede ser una tarea de vida y al final... No, la tarea de vida... El proceso a veces es lo más importante. Sí. Es el producto. Si bien es cierto, en tu empresa el producto te pueden echar, bueno, pero o sea, a veces nunca garantizar sobre el producto implica que el producto va a ser infalible o va a funcionar. Sí. Y probablemente con el proceso como tal, sí te puede llevar a que el producto eventualmente pues se logre en el marco de lo requerido. Entonces, regresando a la tarea, ¿qué sucede con esto? Y aquí hay varios puntos importantes que quiero que discutamos, porque, o sea, esto suena bien bonito en la teoría. Sí. Que voy a revisar el proceso del estudiante, le voy a dar énfasis al proceso, y el producto es lo menos importante. Yo te pregunto a vos, ¿cómo haces eso en un aula de 80, 90 alumnos? Con 1 hora. Y con 2 horas a la semana. Con 2 horas a la semana. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis que probablemente se hable bien poco. Y es que sean horas que no te pague la universidad. Porque si estás en este modelo de precariedad de la hora clase, es decir, que todo lo que vos hagas de evaluación fuera del aula, sí. Es decir, la tarea como tal, que es parte del proceso pedagógico de la acción clase, no está dentro de tu ejercicio económico. Entonces, por lo cual, ¿qué énfasis le darías? Y aquí poniendo el paréntesis de que hablamos de esto como un entorno profesional, horario profesional. No hablando de por tu pasión yo voy a dedicar tantas horas, sino que hablando como una persona profesional. Estas son horas que necesito dedicarle. Exactamente. Son horas que necesito. Exactamente, no solo para el desarrollo profesional. Y es que fíjate que, este es un punto que sí yo creo que hay que hablar, porque cuando vos hablas de la tarea, la hablas como un sistema aislado, como que no se vincula con nada y que el estudiante, él solo va a desarrollar la tarea y vos no te vas a involucrar en nada. Ni siquiera el resultado cuando te toque revisarla, casi que todo el tiempo va a ser dedicado a lo que el estudiante desarrolle y aparece hacia el profesor. Y agregado, o el docente. O sea, es decir, esa tarea, la diseñaste, ¿no? O sea, decir, hubo un tiempo de pensar, de asociar, de agarrar el programa de la materia
y a partir de ello decir, bueno, esta semana me toca este tema, entonces, ¿qué quiero yo que el estudiante desarrolle en este tiempo fuera del aula? Entonces hay un tiempo de diseño, hay un tiempo de entendimiento, de comprensión y hay un tema de seguimiento. Es decir, y según mis datos, no todos te van a preguntar, pero sí hay un grupo de estudiantes que sí les interesa y suelen ser los que más preguntan. Entonces hay un intercambio que no solo sucede en el aula, sino que sucede a lo largo de la semana con esa tarea que, pues sí, lo haces por pasión, pues, y por responsabilidad, porque realmente no está dentro del sistema que desarrollamos amortizado a nivel profesional. Ese es un punto. Pero justo, habemos la tarea, debería estar, es una vinculación a la clase. Entonces, ¿qué pasa y qué sucede? Si dentro de este contexto de productividad que dice, bueno, o sea, decir, ¿por qué le voy a dedicar yo tiempo a algo que, pues, técnicamente no me está generando ningún beneficio económico, más allá de un beneficio ético profesional de estar haciendo bien mi trabajo y ayudarle al estudiante? Pues ahí es donde la inteligencia artificial tiene todo el sentido del mundo. Hablándolo como esa herramienta que me va a ayudar a resolver un problema de revisión, de control o de seguimiento, o mirarlo desde la perspectiva del estudiante. Sí, eso te iba a decir. Si te ponen un montón de tareas repetitivas, sin sentido, y que estén asociadas simplemente porque el programa me las pide. O de memorización, que muchas veces se vuelve... Pero es que de memorización, o ya ahí estamos entrando en un punto que yo sí debatería, porque yo creo que sí es importante la memorización. Yo creo que la inteligencia artificial ahí no lo podrías, porque vos tenés que memorizarla. Ahí sí. Pero cuando te pueden a resolver cosas de selección múltiple, vos querés... Sí. Es que diseños como que más bien le preguntas a la inteligencia artificial, te lo resuelve más allá de... Como que, sí. Es un diseño son diseños de tareas muy... ¿simplificados? Simples, sí, muy cajoneros. Ajá, más de... Que incluso yo creo que hasta son una ofensa ante la capacidad de hacer trampa e intelectualidad al mismo tiempo y al mismo nivel de los estudiantes. Porque o sea, solo porque éticamente tiene que resolver el problema leyendo y resolviendo lo va a hacer. No, pues si tiene tiene muchas más materias, sí. Él va a hacer las tareas o le va a dar énfasis a las materias que probablemente o más tiempo le lleven, o que la IA no pueda ayudarle, o que más le interesen a partir de que la IA no le ayude. Entonces, yo a veces creo que nosotros como profesores olvidamos y menospreciamos las capacidades de resolución del estudiante. Y en este caso, la inteligencia artificial ha venido como una herramienta para facilitar todos procesos que sí son un poco engorrosos, pero por su propio naturaleza, por su propio diseño. Yo quiero agregar una parte en la que se puede ir desviando este uso de esta herramienta IA por el estudiante. Y cuando hablan de ocuparla para elementos como copiar, pegar mi tarea, o resumirme, o hacerme este ensayo, o resolverme esto, que hablan, y esto ya viene de un artículo que quizás lo vamos a compartir abajo, habla de que hay un impedimento de aprender ciertas habilidades del estudiante que no te estás dando cuenta, que la estás perdiendo el estudiante. El estudio que vos hablas es un estudio del MIT, que justamente habla de la deuda cognitiva, exacto, del costo cognitivo de usar las inteligencias artificiales. Él habla de ChatGPT o de Open inteligencias artificiales, hay un costo cognitivo y demás, pues yo se lo voy a poner en el comentario para que lo puedan profundizar. Entonces aquí hay una parte que dice: estamos perdiendo esa capacidad de resolución de problemas, de investigación, de análisis y de pensamiento crítico. Sí, y el estudio, lo que a mí me llama la atención del artículo es que hizo una comparación de 4 meses de gente que ocupó la inteligencia artificial para resolver estas pequeñas cosas, y pequeñas cosas entre grandes comillas,
y 4 que solo ocupaba su desarrollo, o sea, desarrollaban el proceso de investigación a partir de la conexión de la información. Es decir, por ejemplo, Google. Vos en Google no le decís Google, decime y ayúdame, va, como lo hacen en ChatGPT. ChatGPT le preguntás y te da un elemento estructurado, o sea, solo vos lees el elemento estructurado. En cambio en Google es, ok, es más, no sé si se acordarán ustedes de que Google dice que tanta suerte voy a tener en su frase, yo no sé si la has visto. No me acuerdo. Y tiene una pregunta. Entonces, es decir, yo aquí vengo a lo salvaje a ver qué encuentro. Sí. Entonces, ese proceso de ver qué encuentro es un proceso cognitivo súper importante para relacionar y conectar cosas. Es que es súper interesante. Las limitaciones que nos generan no hacer ese proceso tan básico a largo plazo. El dejar el esfuerzo cognitivo a la máquina. Y cuando hablamos de esfuerzo cognitivo, básicamente es ocupar el cerebrito para conectar, relacionar, vincular y quitar. Pero ahí te puede decir, yo entiendo lo que me está conectando la máquina. Claro, pero es que lo que habla del estudio, y esto es clave, el estudio lo que dice no es inmediato, a corto plazo, es decir, vos podés utilizarlo 1 o 2 veces y te va a resolver. Y creo que también es clave, como súper paréntesis, nosotros no estamos satanizando la inteligencia artificial, para nada. Es un recurso súper valioso, es importante, es una herramienta, es un recurso. El problema es cuando el recurso domina al quien lo utiliza y pasa esto. Es decir, a largo plazo, el no hacer los pasos, la secuencia, por muy inútiles que parezcan, es lo que genera esta deuda cognitiva. Es decir, que tu cerebro ya no utiliza esa parte o esa relación, esos núcleos, llamémosle, por lo cual ya no lo sabes hacer. Esto es como por ejemplo, ustedes vieron la película, ¿cómo se llama? La de Wall-E. Wall-E. No. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas? Si las personas eventualmente ya no caminan, porque ellos están como en unas máquinas, pues claramente tu cuerpo ya no va a saber cómo caminar a largo plazo. Sí. No es lo mismo como el carro, vaya. Es decir, nos subimos al carro, nos movemos, y después nos movilizamos a pie. Como cuando dices con la bicicleta, que nunca vas a olvidar cómo aprendiste a usarla, aunque después de varios años no sabes cómo moverse en ella. Claro, pero si eventualmente no lo ocupas, te va a costar volver a encontrar el equilibrio, el pedaleo, o sea, con cualquier cosa. Si vos lo dejas de hacer, eventualmente tu cerebro no lo compagina. A mí me pasa, por ejemplo, cuando juego Mario. Yo Mario 1 no lo juego tan seguido. Y cuando me acuerdo por memoria muscular. Pero no me acuerdo exactamente de las decisiones que tenía que tomar. Eso es más una memoria que tengo que volver a retomar. Te voy a poner otro punto ahorita. Para agregarle en suma. ¿Qué podemos hacer para integrar esta herramienta? ¿Por qué? Porque ahora estamos en esta idea, lo menciona también el artículo, de una ingeniería rápida. No tenemos tiempo, estamos acelerados, necesitamos una solución rápida. Yo ya no puedo ni siquiera concentrarme. La matemática me desespera estar solucionando cosas que me tomen tiempo. La IA me puede ayudar a solucionar cosas rápidas. Como yo la integro como herramienta, sí, pero ella me está haciendo las cosas. Es que ya no se vuelve herramienta. Es que ese es el tema. Yo creo que cuando la IA hace, y hablamos como la IA como que fuera esta mente abstracta. Exactamente. Cuando vos le preguntas a ChatGPT, para que focalicemos, vos le preguntas a ChatGPT o ChatGPT toma riendas de las decisiones, porque vos podrías decir, no, si yo tomo la decisión. Pues sí, pero los insumos, ¿quién te los da? Entonces es como que yo te dijera, bueno, de estos 4 insumos, ¿cuál vas a escoger? ¿Quién está decidiendo? Probablemente decidí yo antes que vos, porque te puse esos 4 elementos previos. Es decir, están previamente seleccionados. No es que vos los seleccionaste. Y fíjense que esta parte me parece muy importante. Porque la subdivisión de la tarea, es decir, yo tengo que hacer un ejercicio de matemática. ¿Qué hago? Bueno, busco las teorías que están alrededor, busco el libro,
investigo a quién me puede ayudar y empiezo a quererlo entender, a defragmentarlo, digo yo siempre en clases, y para que vean que mucho de lo que digo en clase tiene mucho sentido, pero no tengo tanto tiempo para escribirlo, lastimosamente. Pero defragmentar este problema es un ejercicio cognitivo que te permite ir creciendo y relacionándolo a problemas mucho mayores. Y ahí sí tomas la decisión. ¿Por qué? Porque los 4 o 5 ítems que vos tenés para elegir, los elegiste vos de un filtro mucho mayor. Por ejemplo, que vos digas, y pasa mucho en el síndrome del no ver nada en redes sociales, te metes a estas plataformas de streaming y no sabes qué hacer, no sabes qué ver. ¿Qué implica? Bueno, hacerte la pregunta clave. ¿Qué quiero ver? ¿De qué tenés antojo? Ah, bueno, quiero ver un documental. Me voy a los documentales. ¿Qué tipo de documental quiero ver? ¿De cuánto tiempo? ¿De qué ánimo estoy? ¿De algo alegre, de algo feliz, de algo triste, de algo que me haga pensar? ¿O simplemente quiero algo de fondo? Entonces, esa categorización o la subdivisión del problema es un proceso cognitivo valiosísimo que lo estamos dejando para que lo haga ChatGPT. Y con la gran excusa de, yo le pedí que me escogiera. Yo le pedí que me simplificara. Regresando a lo que vos planteabas, al tiempo efectivo. Sí, y porque me estaba dando una respuesta óptima y correcta. Exactamente. Pero es que, vaya, ya nos metemos a otro tema, porque ¿qué significaría una pregunta óptima y una respuesta certera? O sea, imagínate, vaya. Yo vengo y les digo, esta pizza es la mejor pizza del mundo. ¿Me vas a creer? Ahí está la gran duda. ¿Por qué te tengo que creer? ¿Por qué solo porque soy ChatGPT y te resuelvo las cosas? O sea, ¿le vas a creer? Sí, te voy a decir, es que él ya reunió toda la base de datos, la clasificó y me obtuvo que esta es la mejor. ¿De dónde viene esa base de datos? ¿Quién la alimentó? ¿Tiene toda la información realmente o no? ¿Qué más falta alimentar? Entonces, volvemos a la pregunta y quiero que... Más si se sigue alimentando, estás esperando que decir que tiene una óptima en el momento preciso o para siempre. Pero volvemos a lo mismo. ¿Óptima de qué? ¿De dónde surgen esos datos? Es decir, ¿quién está decidiendo lo que se está presentando ahí? Él, la máquina, la base de datos, relaciona con palabras claves y lo une. Ese proceso cognitivo es clave para el ser humano y por eso lo voy a llevar a mi saco de siempre. Por eso los procesos creativos son tan homogéneos, por eso tenemos artistas insípidos y sin sentido. Porque no desarrollamos esta vinculación, solo vemos en Pinterest la imagen, la reproducimos. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Lo mismo, agarra un montón de cosas y las une. Eso es collage, eso es arte. El arte tiene que tener un sentido y el sentido se construye a partir de las relaciones. Por lo cual, probablemente las respuestas que tengamos de inteligencia artificial de esa base de datos le convienen a alguien que se pase eso. Simplemente es un conocimiento limitado a partir de un marco muy bien oculto. Y lo que lo vuelve atractivo es que es una base volumétrica de datos que un ser humano tardaría más tiempo en procesar. Lo que lo hace atractivo es la productividad. También. Es el tiempo de esta inmediatez de, lo necesito ya porque es para allá. Sí. Pero y fíjate que si lo asociamos a la tarea, por eso que yo decía al principio, tiene todo el sentido del mundo. Si vos tenés una tarea, ¿para qué te vas a forzar? Pero si la necesitas pasar por ese requerimiento. Porque la necesitas pasar. Exactamente. Entonces, ¿qué haces vos? Sí que tiene todo el sentido del mundo. Sí. O sea, a nivel de lógica y productivo, tiene todo el sentido del mundo. Delego ciertas tareas que puedo salirme rápido. Exactamente, me enfoco en las que me interesan porque estas son las más atractivas para mí o son las más difíciles que Chat no me puede ayudar en todo. La IA no me puede ayudar en todo y sobre eso trabajo. Pero no quiero desestimar algo que estaba mencionado también, que ya lo hemos mencionado, que la fortaleza humana está radicada en esa intuición y racionamiento ético.
y la capacidad de extrapolar conocimientos. Claro, y aquí que se menciona que la IA todavía que la inteligencia artificial falla en esa parte. No piensa. Exactamente. Es que hace poco debería de haber anotado eso. Y hay un experto de inteligencia artificial, no recuerdo el nombre, no recuerdo de dónde es, espero ponerlo también, que justamente decía el concepto de inteligencia artificial es muchísimo mayor a lo que realmente hace, porque no piensa. O sea, creemos que piensa porque nos da la sensación de pensamiento. Es más, si han visto Aliens, es uno de los temas importantes de Aliens, es cuando dejas de ser máquina. Y la serie y la película siempre lo ha planteado desde cuando tenés conciencia. Tenés conciencia de la información que tenés. Yo no digo que los datos o base de datos eventualmente entre tantos empieza a construir una falsa idea de conciencia y establezca su conciencia artificial. Pero, esa es otra idea de pensamiento, pero es decir, ella solo conecta situaciones a través de palabras claves. O sea, vos escuchás, vos le pones azul, te va a poner todo lo que está derivado con azul, de lo que tiene en su base de datos. Exactamente. ¿Qué lo hace un procesador de grandes bases de datos. ¿Qué lo hace humano? La construcción de esas intuiciones y relaciones, porque el ser humano puede construir a partir de sus experiencias, de sus relaciones, de su conocimiento, esta es intuición. O sea, es decir, y hay que recalcar desarrollarlo, aprenderlo constantemente. Exactamente. Ajá, esa palabra, clave. No es que cualquier persona pueda decir, yo, sino que la educación. Claro, es un proceso. Exactamente, que toma tiempo. Volvemos a lo mismo. Sí, que todo esto se cruza en por qué toma tiempo. Proceso, intuición, selección, todo esto es un proceso y tiempo, como vos decís. Pero es clave entender de que una tarea es tan importante como su proceso. Si la tarea es mecanizada o muy menospreciando las capacidades de resolución del estudiante, el estudiante va a optar por lo más fácil y al final puede llegar a construir una cultura que lo lleve a creer que todo es resolución práctica y productiva e inmediata. Y que vienen enfrentándose esos encuentros, que no sé si es válido ahorita mencionarlo, del docente identificando, me están usando inteligencia artificial para resolver tareas. Con las antorchas, el meme de los Simpsons aquí con las antorchas. Los chicos utilizan inteligencia artificial. Cuando debería ser enfocada, bueno, está la herramienta, puedes ocuparla, entonces la tarea es la que debe enseñarle. Exactamente, cómo yo voy a aplicarlo dentro de la tarea. Entonces la tarea no puede ser la misma tarea que pasó sin inteligencia artificial, ya no pudiera existir, no cabe la idea de desarrollarla de la misma manera. Claro, probablemente, y también hay varios artículos que hablan eso, de que quizás generamos una preconcepción de muchas generaciones que son digitales, cuando probablemente, y hace poco lo vi en un documental, que hoy a los jóvenes hay que enseñarles hasta qué son bases de datos, qué es un archivo. Hace poco alguien se reía de mí porque le decía, mira cuánto pesa un archivo. Cuando todos sabemos que, quizás usted no lo sabe, pero cuando hablamos de peso digital, todo archivo tiene un peso digital, 100 megas, o sea, es un calor o de tamaño, cuando hablas en inglés, que de gigabyte size, o sea, hablas del tamaño del archivo, que es un peso en términos de su tamaño, pues. Según es decir, hay conceptos básicos que presumimos que la gente sabe y probablemente no pasa. Entonces quizás presumimos que la gente sabe usar ChatGPT o presumimos porque nuestra preconcepción de policía, de control, es así, que ChatGPT solo sirve para hacer trampas, solo sirve para facilitar el proceso, pero porque el contexto y el medio te lo enseñan así. Probablemente lo que pasa, quizás hay que tomarse un rato en la universidad y decir, que es usado en secreto. O en el colegio y decir, mira, hagamos una tarea usando ChatGPT, cómo se debe de usar, y establecemos un protocolo de uso. Es decir, puedes investigar, o sea, puedes usarlo, claro,
Me parece una herramienta poderosa. Hay cosas que no me acuerdo y me sale mucho más fácil. O cuando estás con tu celular, de repente ocupas el Gemini de una sola vez, ¡pa! Y le preguntas cosas muy directas. Pero haciendo este protocolo, pues de repente puedes saber cuándo sí y cuándo no. O qué inteligencia artificial, o qué modelo puedes utilizar y qué modelo no. Qué prompt vas a ocupar y qué prompt no puedes utilizar. Mientras vos tengas conciencia de cómo lo estás utilizando. Porque el delegar a una máquina, vos no delegarías un montón de cosas a un desconocido. Y para mí estamos delegando mucha información y le damos mucha información a un desconocido. Solo para reforzar esta idea en general, la IA brilla entonces en procesar datos, identificar patrones y responder con velocidad, porque en velocidad sí ya está comprobado en varias pruebas que han hecho al humano en respuesta sobre esta base de datos. Y en patrones secuenciales visibles, o sea, muy de análisis de datos, te lo puede dar. Pero hablan de que no brilla, porque sigue siendo el humano el que brilla en el análisis contextual. No conoce el contexto, o sea, no tiene relación. Lo que pasa es que el análisis contextual es muy cognitivo de experiencia. Es decir, cómo vos asimilás y percibís, la palabra percepción es clave, el entorno o el contexto en el que estás. Ella da datos fríos. Exacto, en escenarios ambiguos o éticos. Dependiendo de los datos a los que fue entrenada, sobre eso va a responder exactamente. Claro. Y el humano... Y hay una se establecen preconcepciones, esto es clave. Preconcepciones. No hay, o sea, por ejemplo, yo puedo hablar de un tema y lo contextualizo. Ella tiene una preconcepción de quién y de dónde recibió el dato. Sí. Exactamente. Y puedo dar ejemplos muy fundables, pero no los voy a poner. Así. Para que lo imaginen. Y los humanos tienen la comprensión profunda. Claro, pero y la creatividad contextual, pero cuando ya ha sido... Pero es que se ve un gran... Exactamente, el paréntesis tiene que parecer. No vamos a decir que a todos... Aquí hay un gran paréntesis, es que si bien es cierto, el ser humano puede desarrollar todas esas habilidades, hay que desarrollarlas. Hay que desarrollarlas, sí. Hay que desarrollar un proceso de aprendizaje de toda esa parte. Porque vas a decir, que el niño es creativo. No, responde a su contexto y si el contexto lo estimula de una manera que él pueda expresarse, lo va a hacer. Y lo va a hacer sobre una línea de creatividad, para que no digan que la creatividad es generalizada y sobre una idea que todos concebimos como creatividad. Lo va a hacer en un marco contextual y en un marco estético definido a partir de sus referencias. Salaver lo habla mucho y Vygotsky lo habla también. Entonces las tareas van a desarrollar o tienen la intención de desarrollar tu autonomía. Sí. Y la flexibilidad mental. O sea, lo que pasa es que la tarea, desde su diseño, debe de tener un cierto grado de reto. O sea, es decir, una meta. Pero cuando el reto es muy difícil y te desmotiva. No, pero es que hay que saber medir el reto, porque tampoco es humillar al estudiante y decirle, es que no sabes. No vas a saber ni resolverlo y vas a tener que venir a preguntar. Claro, pero es que también aquí, y a mí me pasa mucho, es que el reto no es tan complicado, simplemente el estudiante, su actitud hacia la tarea también es, es que me tiene que decir qué hacer. Me tiene que resolver. Porque aquí hay un tema bien claro, es que ese tipo de tareas productivas, de que solo buscan la nota, y que o solo se busca la aprobación para el sellito o el 10, generan una cultura en el cual le dicen al estudiante qué hacer. Y que se puede reproducir en la vida real. Se vuelve una cultura. Va a ser algo que al final siempre vas a depender que alguien te diga qué hacer diariamente para que vos sepas. Como diría Freire. Cómo vivir tu vida. Como diría Foucault, estamos haciendo obreros calificados a partir de la tarea increíble. Sí, eso pasa. Entonces, que es el modelo general de este pensamiento abstracto de la sociedad, parte de estas actividades pequeñas. Al final eso, te deja indefenso eso. Claro, pero es que fíjate qué peligroso es que te digan, no hombre, eso lo hace ChatGPT, ¿para qué lo voy a hacer yo?
Pero es que de ahí empezás a perder tu porque independencia. querés que el profesor te diga qué hacer. Claro, pero ahí perdés tu independencia, tu construcción, tu autonomía. Desde esas pequeñitas cosas decís, o sea, cuando empezás a ver que el profesor te dice, como vos decís las cosas, pues ya no sos autónomo. No. Decime o díganme ustedes en los comentarios, ¿eso es autonomía? O sea, que el ChatGPT te diga, esto es esto y esto. Y yo lo coloco tal cual. Y yo ni siquiera lo filtro. Ajá. Ni siquiera... Ni siquiera es parte de una gran estructura que incluye libros. Libros, miren, ven, libros físicos, ven, libros. O una investigación, o escritos, o un proceso mucho más lento. Siempre es educación y lucha de clases de la nivel Ponce. Muy buen libro. Lo ocupo en clases de diseño. No, porque aquí habla haciendo paréntesis, habla en el podcast. No, porque lo que estamos hablando tiene mucho sentido y Aníbal Ponce lo habla, de que depende del contexto y del marco sociopolítico, así es la forma de educarte. ¿Qué pasa? El marco de ChatGPT, inteligencias artificiales y la revolución 4.0, si ustedes lo ven, está muy forzada a reducir al ser humano en cualquier proceso. Es decir, porque esto es pensamiento capitalista atroz, que implica y hay que ser claro que, exactamente, menos humano, y hay que ser claros en que hay actividades que son repetitivas, exactamente. Eso se las puede hacer cualquier... Que la puede hacer una máquina con menos errores o casi que nulos. Claro, pero también implica que vas a desplazar a un montón de gente que no las estás preparando para hacer otras cosas. Sí. Porque en un mundo, en la utopía tecnológica, vos dirías, bueno, entonces si el ser humano no hace esas máquinas productivas de ser procesos más productivos y más secuenciales, pues el ser humano podría estar haciendo arte, humanidades, pensar en cómo vamos a ir a vivir 200 años, pero no, lo que hace es una precariedad social. ¿Sabes qué sería lo interesante? Si todos nos despertáramos en este momento y decir, bueno, le estoy pidiendo ahí el chat y a la inteligencia que me haga la tarea, significa que ya no me necesitan a mí. En algún punto esto va a sobrepasar, yo lo alimento, y entonces, ¿de qué te queda vos seguir estudiando así? Si sobre eso crees vos que va a ser la herramienta. Exactamente. ¿Cuál es tu paso siguiente? ¿Cómo sí de verdad deberías de estarla usando? Es que... ¿Sí? Por eso ¿ves? El libro que ya no vas a encontrar, eso habla, que las herramientas son... O sea, la educación o la forma de educar habla mucho del contexto. Y en este contexto, el humano sobra. Y si sos un humano de ciertas limitaciones de capacidades cognitivas limitadas, el mismo medio te va sacando. El problema es que, si no se te explica esto, no escuchas esto, vas a creer que fue algo que pasó, vino como una ola, no te la esperabas. Y pues sí. Si estás dentro del medio cabal de aprendizaje y en un punto en el que estás aprendiendo, no debería de dejarse de lado ni pensar de que esto voy a estar en la ola por estar dentro usándolo de esta manera. Pero es que fíjate que también, y yo creo que esto tiene relación como también en lo macro. Cuando escuchas discursos de, es que ya no es importante estudiar, es que ya no estudien, hagan otras cosas, váyanse a cursos, usted puede aprender a través de videos y demás, están alrededor de esta misma dirección. Ya sí, porque lo mismo, porque ya la inteligencia artificial va a suplantar todas estas profesiones que ya no necesitas vos hacerlo. Vos vas a... Exactamente. Claro, y en este marco también, pareciera que nosotros hacemos las antorchas, pero no están así. También, más bien deberíamos de orientar la educación hacia lo que realmente necesitamos como seres humanos. Humanidades, ciencias que nos permitan entender muchísimo mejor hacia dónde nos deberíamos de ir en un mundo paralelo a la inteligencia artificial. Es decir, ella puede producir los carros, está bien, no hay ningún problema, ella puede producir cosas que son mecánicas y que son muy secuenciales, está bien, pero no puede o no debería o no deberíamos de dejar, porque la ciencia ficción a nivel de película
nos ha enseñado que siempre nos ha ido mal. Terminator, Aliens, que siempre que el momento que la máquina empieza a generar conciencia, estamos fritos. Por lo cual deberíamos de más bien ser como muy, no sé si la palabra sería muy consciente, pero como darle valor a estas pequeñas cosas como una tarea. Es que sería, en mi caso, te diría ser más sensible. Al final el ser humano tiene esa capacidad de sentir. Hay una chispa. Exactamente, esa intuición, esa emoción. Hay algo que nos hace humanos y que se acentúa mucho cuando se habla mucho de estos temas, que es que necesitamos fortalecerlo. Y que al final recae con el paréntesis, bueno, está la inteligencia artificial, pero está el humano. Entonces, si nosotros trabajamos la base del ser humano, no podemos desligarnos de los sentimientos de la persona, de la humanización. Porque al final, si nos estamos acercando más al otro lado y queremos parecernos o queremos ser amigos de la IA, sí, la deshumanización, la frialdad de las respuestas no nos van a llevar al camino de esta comunidad, mundo, personas. Estamos en un contexto que le damos mucho valor al productivo y perdemos totalmente o menospreciamos el proceso. Menospreciamos esta conexión que puedes tener con los datos, con la lectura, con la información, que al final es lo que te queda a vos, porque, y pasa mucho, por ejemplo, y hay muchos artículos sobre la retención mental de los jóvenes, o la retención que tenemos, que hay gente que ya no puede ver una película completa, por ejemplo, o que sus capacidades de concentración son de 1 o 2 minutos. Pues claro, o sea, en el mundo en que vivimos, en el contexto en el que vivimos, te quieren con esa poca atención, que no te acordes que ayer pasó esta situación, o que ayer o antier hizo esta situación. Que hace tantos años pasó esto. Cabal, y que históricamente, sí. Cuando la memoria regresa, cuando históricamente hace 30 años pasó esto, y que muchas de las cosas que suceden actualmente no son nuevas. Sí. Y que seguramente están en algún libro o están en algún lado de información, porque requiere un proceso de investigar, análisis, de entender palabras nuevas, de conocer palabras nuevas, de preguntarle a gente, decir, relacionarte. Sí. Porque si le preguntas a ChatGPT, y ha pasado con la inteligencia artificial de X, Gronk, de que si vos le preguntas cosas como social políticas, te tira hacia una tendencia. Entonces, es decir, el contexto me está definiendo un modelo, un marco de pensamiento. Entonces, aceptado, porque lo vamos a decir así, porque ya está expuesto a unas redes. El contexto dominante controla su narrativa, eso es súper clave. Pero hoy lo hacen de una manera tan sutil que lo tenés en redes sociales, lo tenés en inteligencia artificial, lo tenés en los medios. Entonces, ¿qué tanto como seres humanos podemos filtrar esas capacidades? ¿Dónde lo filtramos? Lo filtramos a partir del entendimiento de que una pequeña tarea requiere un proceso y que todo lo demás que está a nuestro alrededor nos sirve para llegar a resolver ese proceso, porque el producto y la resolución es importante, pero si el proceso le damos como este énfasis y le dedicamos el tiempo que le tenemos que dedicar, y con mucha conciencia de relacionar, conectar y vincular y construir mapas y sticker y parecer el loco del meme, así uniendo puntos, probablemente el resultado sí será importante, lo logremos y súper bien. Pero todo lo que nos puede quedar, yo siempre lo digo, o sea, vos, y lo puedes ver tangiblemente en un libro. Vos lees un libro y salís como con 4 o 5 referencias. Yo hace poco terminé un libro de performativa de la imagen, por ejemplo. Y habían cosas que yo no sabía. Ya encontré ciertos conceptos, que no los voy a mencionar aquí porque los tengo anotados. Y ¿qué pasa? Ya me llevó a buscar otros libros. Entonces empezaba a construir una red que, se los aseguro, ningún modelo de inteligencia artificial llega a conectar esas cosas porque parten de mi propio interés. Por lo cual, yo sí, la tarea tiene que ser un elemento que construya procesos y que diga al estudiante, ok,
la estoy haciendo, me está costando, estoy llorando, sí, es muy difícil. Que ya vayan al podcast donde hablamos de que aprender duele. Duele. Sí. Es muy difícil, pero voy a aprender algo. Yo voy a agregarle para mi cierre, en este caso. Sí, porque yo más esto no puedo decir. La parte de ese producto que dijiste, que sobre el proceso. Pues yo lo voy a agregar la parte de, bueno, y si este producto quedó mal hecho sin darte cuenta o necesita una evolución, la única manera de poder regresar a él y seguirlo trabajando es a través del proceso. Sí, entonces necesitas saberlo. No puedes decirle a la inteligencia, hey, decime qué le sigue o cómo lo arreglamos. Y lo que pasa es que al final... Porque el interés es... Ese arreglo... Porque no le pagas a la máquina y ahí, como decimos, le delegaste tu esfuerzo cognitivo, entonces necesito a la máquina que te dio la respuesta, no te necesito. No, le cedes el poder de decisión, de expresión y de pensamiento. Sí. Por lo cual, como dirían en algunas películas, sos la perra de la inteligencia artificial. Bueno, ese ha sido el tema. Cultura popular total. Bueno, este ha sido... Y fíjate que yo solo quiero decir algo, y con esto cierro, porque no lo mencionamos y lo hablamos en la plática previa. Se me pudo haber ido. En la tarea y todo lo que hablamos también es un problema del sistema educativo, o del modelo que estamos en nuestras universidades y colegios. Es porque también la inteligencia artificial, ChatGPT y demás, te ayuda a calificar, porque tenés grupos de 80, tenés grupos de 90. Entonces, a medida el sistema piense que la clase es la situación más importante porque relacionamos, generamos un contexto, un entorno, y que el profesor pueda tener una cercanía con 12, 13, 14, 15 alumnos, todos estos procesos productivos van a tener menos sentido. Tienen todo el sentido en un contexto productivo que busca graduar a 300 con la menor cantidad de profesores. Y ahí sí podemos escuchar cierto de tutorías de inteligencia artificial. Es que la inteligencia artificial funciona como profesor. Claro, para 1000 alumnos lo va a hacer muchísimo mejor que un profesor. Que un profesor, porque ¿qué va a poder pasar? Probablemente le va a tener que dar una clase magistrada a esos 1000 alumnos. Matemática, yo recuerdo en un curso de una universidad privada aquí en El Salvador que fui, éramos 500 babosos en una clase de matemática y el señor, le voy a dar la espalda, empezaba y hablaba, bla, 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 bla. Si vos no te sentabas adelante, no veías. Sí. ¿Entendías? No, eso claramente lo puede hacer la inteligencia artificial. Pero venir y explicar, mire, porque no entendés. Sí, la inteligencia artificial es tu pantalla, está cerca siempre, entonces pues ya te ganó. Le puedes, o sea, porque hay una cercanía de alguna manera, pero si o sea, si ya una cercanía, bueno, hagamos esta tarea y entre todos lo vamos a resolver, va. Pues sí, pero ese es un tiempo que también el mismo sistema debería de dar. Exactamente. Que no lo está dando, porque estamos sacando títulos ingeniería rápida. Títulos que responden al contexto productivo. Por lo cual yo con esto termino, porque pues me voy a terminar enojando y no quiero. No, yo ya cerré. Vamos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo me voy a acomodar. Ha sido una plática más de Los Rebeldes. Espero les haya traído muchas preguntas. Escríbanos algunas preguntas y podemos ir dando, qué sé yo, alguna referencia o algún libro que les recomendemos. Pues esperamos hacerlo cada 15 días, esa es nuestra meta. No es que hemos regresado del todo, pero creo que la constancia es algo que necesitamos retomar. Sobre todo yo necesito retomar después de lo tremendamente cansado que estoy, que pueden verlo en el episodio anterior. Y pues gracias. Aquí hemos vuelto por 10ª vez en nuestra salita de van a ir viendo lectura. Cambios siempre en la salita, porque sí, está sufriendo cambios. La verdad que desde que iniciamos el podcast siempre le damos vuelta. Siempre le hemos dado vuelta, así que hemos ido Oscar y Cristi y Oscar. En Los Rebeldes de la Desescuela. Gente, con la conciencia
siempre hagan sus tareas. Y si no, pregúntele a su profesor. Gente, se me cuida. Chao, nos vemos la próxima. Salió bien, me gustó. Sí.